Buenos días, chicos. Hoy en el curso de literatura hablaremos sobre la literatura romana y aprenderemos sobre una obra, la Eneida, que pertenece a la literatura romana. Empecemos. Esto que les estoy presentando sí se copia, se pone el título y también se copia todo lo que dice características y representantes. La literatura romana, antes de eso quería mencionarles que anteriormente en la clase pasada hablamos sobre el teatro griego. Los griegos adoraban a muchos dioses y ellos, pues, en honor a su dios Dionisio, hicieron las grandes fiestas dionisíacas y ahí pues hacían representaciones teatrales, ¿no? Ahí es donde nace el teatro. Los griegos, como les mencioné, ellos tienen muchos dioses, ¿no? Por ejemplo, Zeus, ahí está Hera, que es su esposa. También está Afrodita, está Minerva, está, Atenea, Poseidón, Hermes, y otros dioses más. Los griegos, a ellos pues les gustaba bastante lo que es pensar, ¿no? Razonar. Aún los griegos pues crearon, ¿no? Muchas cosas, inventaron muchas cosas. De ahí surgen los grandes filósofos como Aristóteles, Sócrates. Pero los griegos fueron conquistados por los romanos. Los romanos, ¿no? Llegaron a Grecia, conquistaron al pueblo griego, a los griegos, y vieron que la cultura que ellos tenían, pues les gustaba, aún los dioses que adoraban, les parecía muy buena su cultura. Así que los romanos tomaron la cultura de los griegos y lo adoptaron como suya, ¿no? Y aún a sus dioses también, solo que le cambiaron el nombre. Por ejemplo, a Zeus, los romanos le llamaban Júpiter. A su esposa, Juno, ¿no? Su esposa de Zeus es Hera, a su esposa le llamaban Juno. Aún otros dioses más, ¿no? Le cambiaron lo que es el nombre. Por ejemplo, Afrodita por Venus, Poseidón, Neptuno, y así, ¿no? Pero en realidad eran los mismos dioses, pero tenían un nombre en griego y otro nombre en romano, pero en sí era lo mismo. También vamos a ver entonces que en cuanto a lo que es la literatura, entonces ellos también mantenían, ¿no? Tipo esas características de lo que pertenecía a la literatura griega. Por lo tanto, en la literatura griega tenía la finalidad utilitaria, quiere decir que se hacía esa literatura para el bien de los romanos, ¿no? Para el bien de la comunidad. También daba a conocer la cultura griega, porque como ya lo mencioné, los romanos acogieron lo que es la cultura griega, porque les parecía buena. Desarrollaron todos los géneros literarios. Quiere decir que desarrollaron pues lo que es el género narrativo, ¿no? El género épico, el género también dramático, ¿sí? Eso, en las primeras clases de literatura, me imagino sí que han visto, ¿no? Los géneros literarios. Aparte, ahora vamos a ver algunos representantes
de lo que fue la literatura romana. Tenemos a Virgilio, ¿no? Uno de los escritores romanos, y una obra que él pues hizo es la Eneida. De eso hablaremos en algunos minutos. También otro escritor fue Horacio, quien escribió la Epístola a los Pisones. Ovidio también, quien escribió El arte de amar. Bueno, estos son algunos representantes que hemos mencionado en la literatura romana. También hubieron otros, pero estamos mencionando a 3, ¿no? Que son representativos de la literatura romana. Todo esto ya sabes que lo tienes que copiar en el cuaderno. Pasemos al siguiente. Vamos a ver todo lo que te estoy presentando en la pizarra, lo vas a copiar pero sin dibujos. Ahora vamos a centrarnos en Virgilio, que es uno de los escritores romanos. A él se le llamaba el cisne de Mantua, porque, bueno, de esa región era Virgilio. También se le conocía como el poeta nacional de Roma. Era amigo del emperador Augusto. Y bueno, en esa amistad, en ese tiempo, el emperador Augusto le manda a Virgilio que escribiera una obra relatando cómo se había fundado Roma. Le manda hacer esa obra, ¿no? De cómo se había fundado Roma en cuanto a lo que es una historia grandiosa, ¿no? Para atribuir a la fundación de Roma como algo, se puede decir, como un hecho que lo designaron los dioses, ¿no? Y ahí menciona, ¿no? a sus dioses en la obra de la Eneida. Y ese fue, pues, por eso es que Virgilio escribió la Eneida, ¿no? A pedido también del emperador Augusto. Virgilio, bueno, tuvo influencia de Homero. De seguro recordarás en clases pasadas, Homero es un escritor griego a quien se le atribuyen, ¿no? las obras de la Ilíada y de la Odisea. Entonces él va a tomar algunas ideas de lo que es la obra, ¿no? De Homero, ¿no? En cuanto a lo que son las características que él usa, ¿no? Para narrar y todo lo demás. Entonces tiene gran influencia de Homero, Virgilio, al hacer sus obras. Vamos a ver algunas obras de Virgilio. Ya mencionamos hace unos momentos, ¿no? Algunos escritores más con sus obras. Vamos a mencionar también otras obras de Virgilio como las Bucólicas, que es un poema pastoril. También las Geórgicas, que es un tratado sobre agricultura. Y como ya lo mencionamos anteriormente, la Eneida, que es una obra épica, ¿no? De género épico. Pasamos a lo siguiente. Vamos a hablar ahora sobre la Eneida. Recuerden que la Eneida fue escrita por Virgilio, también porque el emperador, ¿no? Augusto, como ya lo mencioné, le pidió, ¿no? a Virgilio que hiciera una obra sobre la fundación de Roma. Esta es, bueno, la imagen de la obra. Lo que van a copiar es esto que les estoy mostrando, que dice datos de la obra, dice género, especie, partes, tema y los personajes, ¿no? Eso es lo que van a copiar. El dibujo no. De subtítulo la Eneida y se copia esto que está aquí. Los datos de la obra, como ya lo mencioné, pertenece al género épico. Recordemos los géneros literarios ya que llevaron esto a las primeras clases de literatura. El género épico se caracteriza porque se narra hechos grandiosos de héroes, aún se añade bastante mitología, ¿no? Dioses, también
se narra guerras, ¿no? Extraordinarias. Por eso se dice que es de género épico. La especie de esta obra es epopeya. La Eneida está escrita en 12 libros, ¿no? En 12 partes. El tema del cual se trata la obra es la fundación de la raza romana. Como ya les expliqué, que Augusto le pidió a Virgilio que escribiera esta obra, y como también ya mencionamos, todas las obras que se hacían en la literatura romana tenían un fin utilitario, ¿no? Y ese era el fin, el de hacer esta obra para que las personas reconozcan a la fundación de Roma o del Imperio Romano como algo divino, ¿no? Los personajes que vamos a ver en la obra La Eneida, como personaje principal está Eneas, Dido, quien va a ser la reina de Cartago, Turno, que es el rey de los rótulos, Latino, que es el rey de Lacio o también llamada la ciudad Italia. Venus, que de seguro lo has escuchado, es la diosa del amor y también es la madre de Eneas. Juno es la esposa de Zeus, que los romanos le llamaban Júpiter, ¿no? Y los griegos Hera, ¿no? Le llamaban a Juno Hera. Como ya mencionamos, es la esposa de Júpiter o de Zeus, quien ella, Juno, pues no le gustan los troyanos. Bueno, Eneas es troyano. En un momento también les explico un poco más sobre esto. Anquises es el padre de Eneas. Venus y Anquises son los padres de Eneas. Ascanio es el hijo de Eneas. Y Lavinia es la hija de Latino, ¿no? El rey de Lacio o de Italia. Bien, antes de comenzar a contarles la historia de la Eneida, de seguro quiero hacerles recordar, porque yo me imagino que ya clases anteriores vieron lo que es la Ilíada, ¿no? Que es una obra que se le atribuye al escritor a Homero. En la Ilíada, para hacerles recordar, es de que Paris, ¿no? Paris, que es hermano de Héctor. Paris y Héctor son troyanos. Su padre es Príamo, que es el rey de Troya. Entonces Héctor y Paris son los príncipes, ¿no? Hijos del rey Príamo. En cuanto a eso, pues Paris dice que era un hombre muy, muy hermoso. Y bueno, en cuanto a por qué Juno tenía un poco de odio hacia los troyanos, también se cuenta que Paris tenía una manzana de oro que tres diosas se presentaron, ¿no? Se presentó ahí Juno, era la esposa de Zeus, se presentó Minerva, la diosa de la sabiduría, y se presentó también Venus, ¿no? A pedirle que le dé esa manzana de oro. Y Paris se la dio a Venus. Entonces Juno y Minerva se molestaron con Paris, ¿no? Y esa molestia es lo que va a causar también algunos hechos. Después, como les mencionaba, Paris es el hijo de Príamo, que es el rey de Troya. Paris se enamora de Helena. Y bueno, rapta a Helena, que es la esposa de Menelao, ¿no? Uno de los griegos ya estoy hablando, que es la esposa de Menelao. Se la lleva, entonces Menelao de hecho se molesta, se junta con su hermano Agamenón, otros griegos más, forman un gran ejército y van a Troya, ¿no? A hacer guerra. Entonces
troyanos y griegos están en guerra. La cuestión es de que pasan muchos años. Ahí en la obra de la Ilíada te cuenta detalladamente. Yo estoy tratando de contarles esto lo más rápido que puedo, porque de esto no se trata la Eneida, sino para que tú entiendas mejor la obra tengo que contarte esto. Entonces, bueno, después de pasar largos años en guerra, lo que hacen los griegos es engañar a los troyanos, y mandan un caballo de madera, aunque esto sí ya lo cuenta en la obra La Eneida, ¿no? Mandan un caballo de madera diciendo que es una ofrenda para los dioses, ¿no? Que ellos se rendían, pero dentro habían soldados, dentro del caballo de madera. Los troyanos, bueno, no desconfiaron, entonces metieron a ese caballo de madera dentro de Troya. Después en la noche salieron todos los guerreros, pues griegos salieron, ¿no? Y empezaron ya pues a invadir Troya, empezaron a invadir. Y bueno, entonces en esa situación es de que ahora sí vamos a empezar lo que es ya la Eneida. Bueno, la historia empieza diferente, pero yo voy a tratar de contarte todos los hechos, ¿no?, que ocurren en lo que es la obra La Eneida. Entonces, como griegos y troyanos están en guerra, ¿no?, lo que hace Eneas es escapa, ¿no? Eneas y su familia escapan de Troya por la invasión de los griegos, aunque al principio él no quería, pero bueno. Y después tratan de escapar. Su padre Anquises no quiere irse, y bueno, Eneas trata de convencerlo. Vemos acá a Eneas, su padre y también su hijo, ¿no? Tratan de irse, y ya después Eneas logra convencer a su padre, y en eso de la huida, pues su esposa, la esposa de Eneas, muere. Después su esposa, Eneas está un poco, de hecho, triste. Su esposa se le presenta y le dice que es el destino, ¿no?, lo que tenían los dioses para ella, y que, bueno, y que escapara, ¿no? Y vemos aquí un hecho importante. Eneas y su familia pues escapan de Troya por la invasión de los griegos. Todo esto que te estoy presentando, ¿no?, pones de subtítulo hechos importantes, de ahí pones número 1 y copias lo que te voy a presentar en las siguientes imágenes. Vas a copiar todo lo que está con letras. Los dibujos no se realizan, ¿no? Es solo para poder explicar el tema. Solo se coloca subtítulo, hechos importantes, y de ahí se copia lo que está con letras. Los dibujos no. Después, de hecho, no solo Eneas logra escapar, sino Eneas logra escapar con varios troyanos más. Muchos troyanos más logran escapar, y en esa huida pues es de que ellos están navegando, ¿no? Y como ya les mencionaba, Juno estaba molesta con los troyanos. Ella estaba molesta, por lo tanto hacía todo lo que estuviera al alcance de sus manos para que Eneas no pueda llegar a su destino, ¿no? No pueda tener un buen fin. Por lo tanto, lo que hace es convencer al dios del viento, Eolo, ¿no?, para que mandara grandes vientos, para que la embarcación de Eneas y de los demás troyanos pues sufriera las consecuencias, como vemos aquí, ¿no? Pero
Venus, que es la madre de Eneas, que ya lo mencioné, ella habla pues, ¿no? Con Poseidón, que bueno, Poseidón le llamaban así los griegos, y Neptuno, como acá dice, Neptuno, ¿no? En griego, los griegos le llamaban Poseidón. Neptuno es quien salva a los troyanos de la tormenta, aunque no hace muchos casos a lo que le dice Venus, la madre de Eneas, sino que él se molesta con Eolo porque Neptuno es el dios del mar, entonces él se molesta de cómo el dios del viento va a estar en su territorio. Entonces lo que hace es salvar a los troyanos, ¿no? De la gran tormenta. Después entonces los troyanos pues logran salvarse, logran ir a tierra, de hecho que no todos, ¿no? Entonces llegan a un lugar, ahí es cuando se presenta tan Venus, que es la madre de Eneas, y le cuenta, ¿no? Le dice que él tiene un propósito, ¿no? Que él va a fundar una ciudad, su propósito es eso, que él tiene que llegar a un lugar determinado por los dioses para fundar una ciudad, ¿no? Y bueno, con esas palabras ya es que Eneas toma más fuerza, ¿no? Y emprende su viaje, aunque este viaje no es fácil, ¿no? Trato de que esto sea lo más resumido posible, porque su viaje no es fácil, aún no es un año, pasan varios años, ¿no? Para llegar a su destino. Esto también que les estoy poniendo número 12 copia. Recuerden que las imágenes solo es para poder contarles la historia, no se dibuja. Bien, después de esto, pues Eneas ya llega a la ciudad de Cartago. Aquí vemos a Eneas y aquí a la reina de Cartago. Ella se llama Dido. Dido es la reina de Cartago. Y bueno, Venus lo que hace es mandar a su hijo Cupido en forma del hijo de Eneas, que es Ascanio, ¿no? Y hace de que Dido se enamore de Eneas perdidamente. Entonces Eneas y Dido, bueno, van a tener una relación amorosa por algunos años, ¿no? Y van a vivir por algunos años felices. Pero esto no va a durar para siempre, ya que Zeus, ¿no? O Júpiter, como le llamaban pues los romanos, le dice a Eneas que él tiene que irse, ¿no? Porque él tiene un propósito, él tiene que llegar a la ciudad de Lacio, tiene que llegar a la ciudad de Italia y ahí tiene que fundar una ciudad, una nueva raza. Por lo tanto, él tiene pues que escuchar lo que dicen los dioses y tiene que irse. Y él pues como que no quiere, bueno, no quiere porque amaba a Dido, pero tiene que irse y en secreto trata de hacer todos los preparativos para poder ya irse a otro lugar sin que Dido se entere. Pero Dido, al enterarse, lo que ella hace, ¿no? Es agarrar, pedir que hagan así tipo, bueno, ahí como vemos en la imagen, una hoguera, quemar algunas cosas. De ahí lo que hace es agarrar la espada de Eneas y se suicida. Sí, Dido, ¿no? Dido, la mujer, que es la reina de Cartago. Agarra la espada y se suicida porque al ver que Eneas se está yendo de Cartago, ¿no? Porque dice que le amaba. Esto recuerdan que dice número 3 también se copia, ¿no? Ya copiaron número 1, número 2, ahora número 3. Número 3, Dido se suicida al ver que Eneas se va de Cartago. Bueno, como ya les mencioné, Eneas tiene que ir por designio de los dioses, ¿no? Que él tiene que cumplir su propósito, no se puede quedar ahí. Y esa es la trágica historia de
Dido, ¿no? Por eso Dido representa el amor no correspondido, porque ella pues sufre, ¿no? Por amor, aún se suicida, aunque no es la mejor decisión que pudo haber tomado, pero eso es lo que ella pues, lo que ella hace. Después vemos que, como les decía, todas estas imágenes que les voy a presentar no se dibuja, no se copia, y tampoco acá estoy presentando ninguna letra. Aquí sí no van a copiar nada, en la siguiente sí, aquí no, solo quiero que presten atención a la historia. Aquí vemos que, como les mencionaba, Eneas, para llegar a la ciudad que está ya designado, que tiene que llegar para poder fundar una nueva raza, una nueva ciudad, pasa por muchas dificultades. Aún ellos pasan, ¿no?, por varios lugares donde sufren muchos peligros, y muchos de sus hombres aún mueren, ¿no? Y en todos esos viajes también su padre también muere, Anquises. Vemos que aquí se encuentra, ¿no?, en la isla de los cíclopes. Pero bueno, logran pasar, logran vencerlos, porque ellos van a pasar, como les mencionaba, por diferentes dificultades. También cuando llegan a un lugar, pues lo que hace Juno, como ya les mencionaba, Juno es enemiga de los troyanos, ¿no? Entonces lo que hace es convencer a presentarse, ¿no? Lo que hace es convencer, tomar la forma de otra persona, bueno, convencer a alguien más para que hablara a las mujeres de los troyanos, para que les hablara y les dijera, de que les diera la idea de que quemaran los barcos, porque ya pues ellas decían, sí, pues ya estamos cansadas yendo de un lugar a otro, y en vez de progresar, muchos están muriendo, ya nos queremos quedar acá, ¿no? Todo ese pensamiento viene también de Juno, ¿no? Ese pensamiento que les hace poner en las mujeres. Entonces las mujeres sí, pues se ponen así a pensar, ya no queremos más sufrir, nos queremos quedar aquí nada más, estamos cansadas de viajar. Lo que hacen ellas, por influencia también de Juno, lo que ella quería, ¿no?, derrotar a los troyanos, es quemar los barcos. Entonces, Venus pues va donde Zeus, ¿no?, Júpiter, y intercede por los romanos. Lo que hace Júpiter es mandar un aguacero, y así se apaga, ¿no? Se apaga el fuego. Bueno, después de esto van a pasar muchas dificultades más, como ya les mencionaba. En todas esas dificultades muchos hombres mueren, aún el padre de Eneas también muere. Veamos ahora esto que les estoy presentando, número 4, también lo van a copiar. Número 4, ¿no?, lo colocan en su cuaderno. Eneas llega, pues, como ya les mencionaba, el padre de Eneas había muerto. Y lo que hace él es, porque su padre pues se presenta en sueños, mientras que Eneas pues está durmiendo, se presenta en sueños. Entonces lo que busca él es hablar con su padre. Lo que hace es descender al Averno, al infierno, y su guía es Sibila, ¿no? La Sibila, aquí vemos a Sibila, acá Eneas, ¿no? Lo guía a Eneas por el Averno para ir a hablar con su padre, ¿no? Primero lo guía, y llega a un lugar de tormento donde ve que muchos hombres son atormentados, algunos hombres conocidos, ¿no? Y después de eso, después de pasar por el Averno, llega al campo de los Elíseos. Como menciona aquí, ¿no? Eneas llega al campo de los Elíseos, ya era el campo de donde estaban las personas no en tormento, ¿no?, sino aquellas personas que habían sido buenas. Llega a ese campo a ver a su padre muerto.
y la guía, acá vemos a la mujer que está a su lado, es la Sibila, ¿no? Es quien le guía. Llega al campo, ve a su padre muerto. Recuerden que esto es una historia, ¿no? Algunos seguro dirán, ¿cómo llega? Pero ¿cómo desciende al infierno? Bueno, eso es una historia fantasiosa, ¿no? Quien lo escribió Virgilio, así que en la actualidad todo esto es imposible, pero en cuanto a su creencia en los dioses, ¿no? Ellos lo creían, ¿no? Posible. Y también para relatar la fundación de Roma, como les decía, como algo pues divino, ¿no? Por lo tanto, pues Eneas y su padre hablan. Su padre le dice todo el futuro a su hijo, ¿no? Que él va a llegar a la ciudad de Italia y que ahí va a fundar una raza nueva y de su descendencia va a nacer un gran imperio, ¿no? Quiere decir de sus hijos, va a formar un gran imperio, pero para eso va a pasar muchas dificultades. Aún muchos hombres van a morir, aún va a haber una guerra, ¿no? Todo eso le cuenta su padre. Y bueno, ya después de eso, después de muchas dificultades, ¿no? Después de ver a su padre, como vimos, ya de nuevo Eneas se embarca, ¿no? Para ir al lugar donde está designado que él tiene que llegar. Después de pasar muchas dificultades, Eneas llega a la ciudad de Elacio, Italia, llega a la ciudad donde ahí está el rey latino. Ese personaje que vemos aquí es el rey latino, ¿no? Y Eneas habla con Latino, el rey de Elacio, ¿no? Le cuenta, bueno, todos sus hechos y todo lo demás. Le cuenta también lo que está designado, ¿no? Para él. Y el rey latino le ofrece a Lavinia es su hija, para que se casara con él. Pero ahí pues hay un problema, ¿no? Aunque eso ya le había dicho ya su padre, que él iba a tener algunas dificultades. Su madre, ¿no? Que es la esposa del rey latino, no está de acuerdo, y porque Lavinia estaba comprometida con Turno, ¿no? Turno, que es el rey de los rótulos. Entonces Turno se molesta porque dice que Lavinia está comprometida con él, ¿no? ¿Cómo es posible que le hagan eso? Y bueno, lo que pasa es que ellos van a la guerra, ¿no? El rey de los rótulos, los troyanos, van a la guerra. Aquí vamos a ver que van a tener muchas guerras, ¿no? Donde va a haber varias oportunidades para que Eneas y Turno se enfrenten, pero va a haber una persona quien le ayuda a Turno. Entonces no se va a concretar quién vence, ¿no? Pasan varias guerras, no solo una, varias, donde algunos son vencidos, algunos no. Entonces, después de esto, ¿no? Después ya de que pasa toda la guerra, lo que se acuerda es hacer un duelo, ¿no? Entre Eneas y Turno, ¿no? Pelear ellos dos para definir al vencedor, pero después Turno huye con ayuda de otro y bueno, se crean muchas dificultades. Esa cuestión. Lo que hace Venus es ayudar a su hijo, ¿no? Eneas, dándole una armadura hecha por el dios Vulcano. Bueno, al final, ya para resumir, Eneas y Turno se llegan a enfrentar y Eneas logra matar a Turno, logra matar en un duelo a Turno. Bueno, ahí dando ya como vencedor a los troyanos. Y la cuestión es, bueno, aquí ya casi culmina la obra de la Eneida, pero
Juno, ¿no? Como vemos que es enemiga de los troyanos, ya accede ya no a intervenir a todo esto, hablando con Zeus de que no se llamara troyanos, ¿no? Como ella odia a los troyanos, ella accede ya a dejarlos en paz, pero que opten por otro nombre, ya no troyanos. Aún la lengua, ¿no? La lengua el idioma que ellos hablaban. Bueno, y así termina lo que es la historia de la Eneida. Recordemos que esta historia pues cuenta cómo, ¿no? Como Eneas es el que llega a la ciudad para fundar una raza, que es la raza de los romanos, ¿no? Y ya sus descendencias, sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, pues es de quien fundan el imperio romano. Bueno, chicos, vamos ahora a responder algunas preguntas del libro. Vamos a ir a la página 175. A ver, ¿por qué Eneas escapa de Troya? Eso ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Eneas escapa de Troya porque Troya estaba siendo destruida, ¿no? Destruida por los griegos. Número 2. ¿Por qué viajan a los campos de los Elíseos? ¿Sí? ¿Para qué viaja Eneas ahí, no? Y aún cruza primero el Averno con ayuda de la Sibila. Va para ver a su padre, ¿no? Hablar con él. Recuerden que su padre ya había muerto. ¿Por qué Dido representa el amor correspondido? Vemos que Dido, ¿no? Agarra la espada de Eneas y se suicida, ¿no? Porque Eneas la dejó, pero para cumplir su propósito, ¿no? Porque él tenía el propósito de llegar a la ciudad de Lacio, Italia, para poder ahí habitar y fundar una nueva raza, ¿no? Una nueva ciudad. Siguiente, 4. ¿Por qué las obras tenían finalidad utilitaria? Como ya lo mencionaba, las obras, ¿no? En la literatura romana tenían esa finalidad porque servía para el bien común, al servicio del bien común, ¿no? Todo tenía un objetivo, así como la obra que hemos aprendido hoy, la Eneida, que fue mandada a escribir por Augusto, ¿no? A Virgilio, para que se relatara la fundación divina de lo que es la raza romana, ¿no? Bien, vamos a ver a otras preguntas del libro. La página 175. Dice así: marca verdadero o falso según corresponda. A ver, Turno vence a Eneas y se queda con el amor de Lavinia. ¿Falso o verdadero? Esto es falso, porque Eneas, recuerden que Eneas logra matar a Turno. Venus y Anquises son los padres de Eneas. Esto sí es cierto, ¿no? Eso es verdad. Anquises era su padre y Venus su madre. Por eso es que Venus ayudaba bastante a Eneas, ¿no? Lo ayudó. Siguiente, Eneas muere junto a sus soldados en los campos de los Elíseos. No, ¿verdad? Esto no. Él va al campo de los Elíseos a hablar con su padre y no muere ahí, ¿no? Juno era la diosa enemiga de Eneas. Eso ya lo vimos, ¿no? Esto es verdadero, ya que Juno va a hacer muchas cosas para que Eneas tenga dificultades y no logre ir a la ciudad de Italia, ¿no? No logre cumplir su propósito, pero a las finales ella no pudo hacer eso, ¿no? Él llegó a Lacio, pudo cumplir su propósito. Vamos a relacionar ahora Lacio, ¿no? Eneas llega a Lacio, a la ciudad de Lacio. Esto sería Lacio, llega a la ciudad de Lacio, ¿no? Eneas llega a la ciudad de Lacio. A ver, Ascanio. ¿Recuerdan quién fue Ascanio?
Ascanio era el hijo de Eneas. Dido. ¿Sí? ¿Quién era Dido? Recuerden que Dido se suicidó. Entonces, ¿quién era Dido? Era la reina de Cartago, porque llegó ahí Eneas, ¿no? A Cartago y se quedó algunos años. Tuvieron un romance con Dido, después tuvo que dejarla porque los dioses ya le habían mandado, ¿no? Que él tenía que ir a otra ciudad para poder fundar una nueva raza, una nueva ciudad. Bien, Venus, entonces recuerden que Venus es la madre de Eneas. Siguiente, ordena las letras y descubre la palabra secreta. Ordenando esto, tenemos la palabra, a ver qué palabra podemos formar con estas letras, será Ascanio. Y siguiente, a ver qué palabra podemos formar, ordenando, ¿qué palabra es? Latino. Ascanio, recuerden que era el hijo de Eneas, y Latino era el rey de Lacio o de Italia, que era el padre de Lavinia. Bien, identifica las siguientes figuras. Vamos a ver aquí ciudad, bueno, aquí hemos puesto ciudad de Lacio, Italia. Y aquí, como hay dos guerreros, pues enfrentándose, duelo de Eneas y Turno, ¿no? Turno, recuerden que era el rey de los rótulos, que él estaba molesto porque Latino, que es el rey de Italia, de Lacio, había dado a su hija Lavinia para que se casara con Eneas, y Turno estaba molesto porque decía que a Lavinia, que Lavinia era su compromiso, ¿no? Que estaban comprometidos, que con ella se iba a casar. Por eso empezó la guerra, ¿no? Entre Eneas y Turno. Bueno, aquí vemos un corazoncito roto, amor no correspondido. Recuerden que ese amor no correspondido es por parte de Dido, ¿no? Que ella hasta se suicida porque Eneas se tiene que ir. Bien. Pasemos a otras preguntas. La página 176. Género de la Eneida. ¿Qué género es? Recuerden que la Eneida pues narra hechos grandiosos, aún de guerras, ¿no? De grandes héroes y también seres mitológicos, ¿no? De dioses. Entonces, por lo tanto, esto pertenece al género épico, ¿no? Donde se cuentan grandes hazañas de héroes. Bien, autor de la Eneida, ya lo mencionamos, ¿sí? A un emperador le mandó a que escribiera esa obra. Fue Virgilio. Virgilio es el autor de la obra La Eneida. Partes de la Eneida. También al principio mencionamos todos los datos de la obra. ¿En cuántas partes se dividía la obra de la Eneida? En 12 libros. Rey de los rótulos. Recuerden que este rey fue quien le dice a Eneas, ¿no? Quien se molesta porque Latino le va a dar a su hija para que se case, ¿no? A Eneas. Entonces, se molesta y empieza la guerra. Rey de los rótulos es Turno. Hijo de Eneas. Recordemos, ¿cómo se llamaba el hijo de Eneas? Ya lo mencionamos, ¿verdad? Es Ascanio. Se enamora de Eneas. Recuerden que Eneas llega pues a la ciudad de Cartago y Venus manda a su hijo Cupido en forma de Ascanio, que es hijo de Eneas. Y bueno, ¿no? Para que le diera la flechita del amor y ella se enamorara de Eneas. ¿Quién fue? La reina de Cartago. ¿Cómo se llamó? Dido. Bien. Dios que ayuda a Eneas. Recordemos que aquí después de que Eneas y algunos troyanos más logran huir de Troya, ¿no? Que estaba siendo invadida por los griegos, hay una gran tormenta, ¿no? En su embarcación, porque el dios Eolo había causado grandes vientos. Entonces Venus le pide, ¿no? A un dios que
que calme la tempestad, pero bueno, pues a ese dios al principio no quiere, pero lo que hace es molestarse con Eolo porque él es el dios del mar, que cómo es posible, ¿no? Su territorio. Quien le ayuda es Poseidón. Recuerden que Poseidón es el nombre en griego, es el dios del mar, y Neptuno es el nombre en romano. Bien, tratado sobre agricultura de Virgilio, ¿no? Eso lo mencionamos cuando hablamos sobre algunas características de Virgilio y sus obras. Su obra que trata sobre agricultura se llama Geórgicas. Emperador amigo de Virgilio. Este emperador es quien le manda a Virgilio a escribir la Eneida para que cuente cómo fue la fundación de Roma, ¿no? ¿Recuerdan cómo se llama? Se llama Augusto, el emperador Augusto. Por último, conocido como el Cisne de Mantua. Ese nombre lo pusieron, también le pusieron el poeta nacional de Roma, ¿no? Es el mismo que escribió la Eneida. La respuesta es Virgilio. Bueno, chicos, ahora vamos a pasar a lo que es la tarea, ¿no? La tarea es resolver el libro de tareas, la página 161. Bueno, nos vemos hasta la próxima clase.